vamos a dar la cordial bienvenida a los que nos están viendo a través de las plataformas digitales. Como dije anteriormente, la palabra está en el libro de Mateo, capítulo 24 y 25. Probablemente es una palabra que has tenido la oportunidad de escuchar. Sin embargo, hoy queremos ser enfáticos en lo que Dios quiere traernos en este tiempo, creyendo que el que comenzó la buena obra la va a terminar. ¿Todos lo tienen? Amén. Leemos en la bendición del Trino Dios y dice así: cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. El tema de esta noche es los inmovibles. Y ciertamente cuando leemos el texto me llama la atención que el texto empieza y dice cualquiera. Y cualquiera es lo mismo aquí. Perfecto, ya estamos empezando bien la prédica. Cuando Dios habla de cualquiera, dice que cualquier persona puede obtener el legado, cualquier persona puede obtener la bendición, cualquier persona que decida agradar a Dios por encima de todas las cosas, obviamente va a ver la bendición, va a ver el resultado, va a ver la mano de Dios operando sobre su vida de manera sobrenatural. Me llama la atención, ¿verdad?, que cuando hablamos de este versículo, estamos viviendo específicamente en una generación donde todo se mueve. Diga, todo se mueve. Se mueven las opiniones, se mueven las emociones, se mueven las convicciones, se mueven las relaciones, se mueven las iglesias y se mueven las doctrinas, ¿verdad? Diga, todo está en movimiento. Pero independientemente que todo esté en movimiento, el Dios que tú y yo le servimos no se mueve, sino que permanece para siempre. Esa es la gran noticia para ti, esa es la gran noticia para mí, con que hay muchas cosas moviéndose, con que hay muchas cosas pasando a nuestro alrededor. El Dios que tú y yo le servimos es el mismo ayer, hoy y por los siglos. No cambia ni se muda. No te dice un día una cosa y mañana te dice otra. El hombre puede cambiar, la mujer puede cambiar, pero el Dios que tú y yo le servimos permanece para siempre. Cuando Dios te habla, cuando Dios te da una palabra, cuando Dios te da una promesa, independientemente de las circunstancias, si tú no abandonas el plan, si tú no abandonas el propósito, si tú no abandonas lo que Dios te dijo, si Él te dijo que te iba a bendecir, te va a bendecir. Si Él te dijo que te iba a prosperar, te va a prosperar. Si Él te dijo que te iba a salvar, te va a salvar. Si Él dijo que iba a restaurar tu casa, tu matrimonio, tu familia, no sé lo que Dios te habló, no sé lo que Dios te dijo. Ciertamente lo que Dios te dijo, como Él no es bipolar, lo va a cumplir. Perfecto, voy introduciendo. Lo más peligroso en un tiempo como este no será la persecución. Diga, no será la persecución. Lo más peligroso será la confusión. Ay, pastora. A veces pensamos, ¿verdad?, que ciertamente la palabra dice que vamos a ser perseguidos, que vamos a ser, ¿verdad?, vituperados. Sin embargo, mientras tú y yo nos enfocamos en lo físico, en lo material, Dios nos está hablando y Dios nos está transmitiendo que eso no será lo peor que tú puedes atravesar. Lo diferente o lo difícil que te va a tocar atravesar es que a pesar de la persecución, lo primero que se va a manifestar es la confusión. Ay. El Señor me mostró, y lo tuve que escribir, que vienen en los próximos meses situaciones donde circularán mentiras que parecerán verdad. Información incorrecta presentada como correcta. Voces que sonarán espirituales, pastora, pero no vienen de Dios. Personas que hablarán con apariencia de sabiduría y piedad, pero sin fundamento bíblico, como dice 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 5. Y muchos serán movidos no porque odien a Dios, sino porque nunca estuvieron realmente fundamentados. Ay, lo voy a repetir. La gente no será movida porque odien a Dios o le caiga mal a Dios o las iglesias. Serán movidos porque su fundamento no está, como dice la Biblia, sobre la roca. Voy con calma. Por eso este mensaje no solo se trata de resistir
tormenta, se trata de permanecer. Cualquiera puede resistir una tormenta, pero no todo el mundo permanece. No todo el mundo en medio de la crisis, no todo el mundo en medio de la dificultad, no todo el mundo en medio del problema permanece de pie. La próxima batalla de la iglesia no será solamente contra el pecado visible. Todo el mundo está enfocado en el pecado, en el que adultera, en el que roba, en el que asesina. Sin embargo, será contra mentiras que parecerán verdad. Cosas que parecen inofensivas, cosas que parece que no le hacen daño a nadie. Pero yo te voy dando una información poco a poco que es una mentira, pero a medida que te la vayas repitiendo, tú puedes pensar que es verdad. Parece que suena contundente, parece que suena evidente. Sin embargo, si tú tienes el fundamento correcto, si tú tienes la palabra correcta, si tú tienes el espíritu correcto, automáticamente tú vas a poder identificar que lo que te están diciendo no es verdad. Voy con calma. Me llama la atención y un dato importante que quiero dar en este mensaje. Los ingenieros saben algo interesante, pastora. Aleluya. Durante un huracán, muchas veces las casas colapsan por las fuerzas del viento, ¿sí o no? ¿Cuántos han visto un huracán? El huracán viene para soplar, el huracán viene para destruir, el huracán viene para derribar. Y ciertamente cuando hablamos técnicamente, este dato curioso, ¿verdad? Lo estuve buscando. Y los ingenieros dicen algo sumamente interesante, que cuando viene el tiempo de tormenta, muchas veces las casas no colapsan por la fuerza del viento, colapsan porque los cimientos, los puntos de anclaje no eran suficientemente profundos. Vamos. A veces pensamos que colapsan porque la casa era débil. La realidad era que no está hablando directamente de la casa. Los ingenieros dicen que una casa colapsa porque su cimiento, donde fue sembrada, donde fue, verdad, creada, automáticamente tiene una ruptura, tiene una debilidad, tiene algo que va a provocar que esa casa caiga, independientemente que sus paredes o su techo esté correcto. Lo mismo ocurre espiritualmente. Las tormentas no crean debilidades, las revelan. Lo voy a repetir. Cuando viene una tormenta a tu vida, no es para crear una debilidad, es para revelar la debilidad que ya existe. A veces pensamos que cuando viene la tormenta va a traer algo de debilidad en nosotros, y la realidad es que lo que hace es que descubre lo que verdaderamente hemos estado batallando por mucho tiempo. La tormenta no pregunta quién eres, revela de qué o sobre qué tú estás edificado. ¿Cuál es tu cimiento? ¿Cuál es tu creencia? ¿Cuál es tu caminar? ¿Cuál es tu avanzar? Por eso en medio de cada crisis, tú tienes que saber cuál es tu cimiento. Número 1, los inmovibles también enfrentan tormenta, hija Beatriz. La lluvia cayó sobre ambas casas. Los ríos llegaron sobre ambas casas. Los vientos golpearon sobre ambas casas. La diferencia nunca fue la tormenta. La diferencia fue siempre el fundamento. Muchos creen que permanecer significa nunca ser atacado. Pero cuando vemos la Biblia nos damos cuenta que Job fue atacado, José fue atacado, David fue atacado, Pablo fue atacado, hasta el mismo Jesús fue atacado. Entonces, ¿por qué usted piensa que usted no va a ser atacado? A veces usted piensa que nos hacemos un cuento de hadas, de que si Jesús le tocó para llegar a la cruz, pasar por el Calvario, que usted y yo no vamos a pasar por el problema, que usted y yo no vamos a pasar por la crisis, que usted no vamos a pasar por la enfermedad, no vamos a pasar por la necesidad. Sin embargo, cada proceso es el que te va a llevar al lugar donde Dios estableció. Cada proceso te va a hacer crecer, cada proceso te va a hacer elevar, cada proceso te va a hacer crecer en el tiempo que Dios quiere y no en el que tú anhelas. Los inmovibles no son los que evitan la tormenta, son los que permanecen de pie aún después de ella. Lo repito. Los inmovibles no son los que evitan la tormenta, son los que permanecen después de ella. Ciertamente, en un momento cuando usted le anuncian tormenta, lo menos que usted hace es reírse. Sin embargo, cuando usted tiene el fundamento correcto, sí le va a dar risa, porque sabe que no es usted, es el Dios que usted le predica y sirve, es el que le va a ayudar en medio de la tormenta. Número 2. Lo que no se ve determina lo que permanece. La parte más importante de una casa, como he venido diciendo, no es el techo, no son las ventanas, no son Beatriz, no es la pintura, es el fundamento y es el que nadie ve.
Todo el mundo ve una casa muy bonita, todo el mundo ve la casa bien pintada, un techo bien construido. Sin embargo, nadie puede ver el cimiento, nadie puede ver la zapata, lo que construye. Sin embargo, eso es lo que sostiene la casa. Eso es lo que impide que la casa se hunda. Eso es lo que impide que la casa se caiga. Cuando usted y yo tenemos una buena zapata, automáticamente esa casa puede permanecer para siempre. Es importante entender que nadie la aplaude, nadie le toma fotografía, pero es lo que sostiene todo lo demás. La zapata es lo que le da el valor a la casa construida. Así también sucede con la oración secreta, con la obediencia diaria, con la lectura de la palabra, con la vida de integridad, con la intimidad con Dios. ¿Y qué es intimidad? La intimidad no es otra cosa que tener una relación con la persona más importante sobre la faz de la tierra, a mi mejor entender. Usted puede discrepar conmigo, pero para mí, nuestro ayudador, entiendo que es la persona más importante sobre la faz de la tierra. El Espíritu Santo es el consolador, el que te guiaría a toda verdad y a toda justicia. Tú quieres saber algo, tú quieres entender algo que no comprendes, que no entiendes. Trabaja de mano a mano en intimidad con la persona más importante, que es el Espíritu Santo de Dios. Sin el Espíritu Santo de Dios, usted y yo estamos muertos. Sin el Espíritu Santo de Dios, usted y yo estamos fritos. Yo no te estoy hablando de una manifestación, yo no te estoy hablando de hablar en lengua, yo te estoy hablando de intimidad, yo te estoy hablando de relación, yo te estoy hablando de coinonía, que en el momento que nadie más puede estar, Él está 24/7 contigo, pendiente a que tú puedas caminar, pendiente a que tú puedas avanzar. Si tiene que llorar contigo, llora contigo. Si tiene que reír contigo, ríe contigo. Si tiene que caminar contigo, camina contigo. Pero la persona más importante, el Espíritu Santo de Dios, es el que te va a llevar y va a hacer que tú y yo seamos inmovibles. Lo invisible sostiene lo visible. Lo que no recibe aplauso, lo que nadie cree, lo que nadie quiere, es lo que mantiene realmente una casa de pie. Lo que haces cuando nadie te ve, sí determina, ¿verdad?, lo que permanece cuando todos están mirando. Eso que tú haces en secreto, eso que tú buscas no para impresionar, sino para revelar, es lo que tiene hoy tu casa, diga, mi casa, totalmente de pie. Es bueno decir que otro ore por mí. Es bueno decir que otro, ¿verdad?, me ayude. Es bueno decir que otro camine por mí. Sin embargo, yo puedo decir, voy a caminar contigo, voy a orar contigo, me voy a poner en acuerdo contigo. Y cada vez que yo me pongo en acuerdo con el Espíritu Santo de Dios o con alguien que sea de mi confianza, automáticamente yo veo la mano de Dios operar. Yo veo la mano de Dios caminar. Yo veo la mano de Dios crecer. Yo veo la mano de Dios avanzar. Los inmovibles son la gente que en medio de la dificultad, que en medio de la tormenta no le temen a nada, no porque son algo, sino porque saben que el que está dentro de ellos es alguien, y ese alguien llamado Espíritu Santo de Dios, el que va a provocar que tú cruces la tormenta en seco, que tú puedas pasar al otro lado, que tú puedas ver la otra dimensión, no por tus propias fuerzas, sino por la fuerza del Espíritu Santo de Dios. Punto número 3. Los inmovibles no solamente escuchan la palabra, la obedecen. Ya se metió duro el pastor. Los inmovibles no solamente escuchan, como decía mi abuela, ¿verdad? No son de los que le entra por un oído y le sale por el otro. Son que los que escuchan la palabra están dispuestos y disponibles para obedecer esa palabra. El que oye, dice Jesús en ese versículo, las palabras y las hace. Fíjese que es una combinación de oír y escuchar. Tú quieres ver la mano de Dios operando, tú quieres ser inmovible, tú tienes que oír, pero a la misma vez que oye tienes que hacer. No sacas nada con simplemente oír si no estás haciendo lo que Él te dice. En una ocasión el Señor expresó, ¿por qué me llamas Señor, Señor, si no haces lo que yo te digo? En otras palabras, lo que te está diciendo, ¿por qué me llamas Señor si no me obedeces? ¿Por qué me llamas Señor si no caminas conmigo? ¿Por qué me llamas Señor si no tienes intimidad conmigo? ¿Por qué me llamas Señor si no te relacionas conmigo?
No solamente el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están para cuando tú tienes necesidad, para cuando tú tienes problemas. Qué bueno que puedas acercarte cada mañana y decirte qué bello eres, qué hermoso eres. Sabes que no te había dicho cuán hermoso tú eres. Cuando cada vez que tú vienes a la presencia de Dios, no porque tienes una necesidad, sino porque necesitas decirle cuánto lo amas, automáticamente te conviertes en alguien inmovible, alguien que independientemente de la tormenta, alguien que independientemente de la dificultad, alguien que independientemente del problema, sabiendo que Él está contigo, va a poder vencer los obstáculos, va a poder pasar la necesidad, va a poder llegar al otro lado, porque Él lo dijo y no porque simplemente tú entiendes que por tus fuerzas llegarás. Los inmovibles. Hay personas llenas de información bíblica, pero la estabilidad no viene por escuchar sermones, viene por obedecerlo. Ay, 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 ay. ¿Cuántos sermones habremos escuchado? Esa palabra está durísima, wow. Pero ¿habrás obedecido el sermón? ¿Habrás obedecido la palabra? Tenemos gente quejándose en este tiempo de que Dios no opera. La pregunta es, ¿habremos obedecido la palabra que Él declaró? Ciertamente, hoy existe una generación que escucha mucho pero practica poco. Y cuando la verdad no se practica, se vuelve vulnerable a cualquier mentira. ¿Qué es lo que estamos viendo en las redes? Mentiras vienen y mentiras van. Y hay gente que tiene una elocuencia tan y tan brutal que usted dice, eso es cierto, porque ese hombre es fulano de tal, esa mujer es fulana de tal. La realidad es, va con el fundamento, va con lo que Dios estableció, va con lo que Dios dijo. Tenemos gente cambiando la verdad por la mentira, y el problema grande es que hay gente dentro de la casa de Dios que se supone que sean inmovibles, pero por una palabra que dio otro. ¿Qué fue lo que Dios te dijo? ¿Cuál fue la enseñanza primaria que te dio? Por eso el apóstol Pablo dice en Efesios capítulo 4, versículo 14, para que ya no seamos niños fluctuantes, que no seamos ¿qué? Lo dijo, el apóstol Pablo llamó niños para que no seamos niños. O sea, cuando usted tiene niños, cuando usted es un niño, usted no tiene la madurez, no tiene el carácter para sostener una decisión. Y dice, llevados por donde quiera, por todo viento de doctrina. O sea, que todo lo que te dicen, porque viene en las redes, viene en TikTok, viene en Facebook, viene en Instagram, ya tú sabes, lo dijo fulano de tal, ya tú lo crees. Sin embargo, la palabra fue creada hace más de 2000 años. La palabra fue establecida hace más de 2000 años. Por tanto, Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. No se cambia ni se muda. Lo que Él estableció no es bipolar para establecer una palabra después. Y eso es lo que tú tienes que observar. Observe la palabra viento. Jesús habló de vientos, Pablo habló de vientos, todo el mundo habló del viento, porque el viento, pregúnteme por qué, ¿por qué estos hombres y mujeres de Dios hablaron de viento? Pregúnteme por qué. Porque los vientos representan influencias que intentan mover lo que no está firme en ti. Los vientos son los que representan influencias que intentan mover lo que no está firme en ti. Diariamente usted y yo somos influenciados. Diariamente usted y yo somos presionados para cambiar la verdad por la mentira. Y para eso el infierno lo que utiliza son los ¿qué? Los vientos. La información bíblica impresiona la mente. La obediencia transforma la vida. Lo voy a repetir. La información bíblica impresiona la mente. ¡Wow! ¡Qué palabra trajo el apóstol Pablo! Pero la obediencia transforma la vida. No puede haber simplemente escuchar sin que verdaderamente seamos transformados. Número 4. Los inmovibles disciernen entre la verdad y lo que parece verdad. Hay cosas que si usted las analiza, usted dice, contra, eso como que parece correcto. Eso como, ese hombre como que yo veo que como que, ¿verdad? Nos ponemos juzgadores ahí y empezamos a hablar y a decir como que lo que está diciendo es verdad. Pero no todo lo que suena correcto viene de Dios, lo voy a repetir. No todo lo que suena correcto viene de Dios, no todo lo que es popular es verdad, no todo lo que es viral es sabiduría. A todo el mundo le gusta lo viral, a todo el mundo le gusta, se fue viral en las redes, pero la pregunta es, no es si se fue viral, la pregunta ¿es verdad lo que está diciendo? No toda experiencia es doctrina y no toda emoción es dirección. Hemos venido hablando sobre las emociones.
Y muchas veces las emociones aparecen de nuestro corazón. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. Hay emociones que parecen reales, pero son mentiras. Hay emociones que parecen reales, pero te van a llevar al lado donde tú no quieres ir. Por ende, tienes que estar pendiente de que tú seas una persona inmovible bajo el cimiento de Dios, lo que Dios estableció, lo que Dios dijo, lo que Dios habló. Me llama la atención que Jesús dijo: mirad que nadie os engañe. Observe algo impresionante en el capítulo 24, versículo 4 del libro de Mateo. Él empezó diciendo, antes de las señales del fin: mirad que nadie os engañe, porque nosotros caminamos por ahí no mirando quién nos puede engañar. Pensamos que todo el mundo tiene una aureola y unas alas en la parte de atrás, y no todo lo que se habla, no todo lo que se dice, no todo lo que se comenta viene con una buena intención. Hay cosas que vienen para engañarte, para frustrarte y para que no puedas llevar al otro lado. Por eso hay gente patinando en el mismo camino como la trotadora. Usted se ha montado en una trotadora, alguien se ha montado en una trotadora. Usted empieza a caminar, empieza a correr y usted sigue lo más demandado ahí, pero como que esto no se mueve, como que yo quiero llegar allá a Sémola, pero yo sigo aquí, no avanzo. Así mismo el enemigo tiene a mucha gente montada en la trotadora, pastora, tratando de avanzar al otro lado y todavía permanecen en el mismo lugar. Y dice: mirad que nadie os engañe. Observe bien que Jesús no comenzó hablando de guerras, no comenzó hablando de terremotos, comenzó hablando de engaño. Porque el engaño precede a la caída. Antes de engañarte, de caerte, mejor dicho, viene el engaño. El enemigo no necesita destruir a una persona si logra desviarla. Lo voy a repetir. El enemigo no necesita destruirte si logra desviarte. ¿Con qué? ¿Alguien quiere saber? Con lo mismo que Dios te entregó. Fue lo que hizo con la mujer en el huerto del Edén. Con que Dios dijo, Dios dijo que ni tan siquiera miráramos el árbol. Dios no dijo eso. Dijo que no comieran del árbol del bien y del mal, pero ya le añadió que ni tan siquiera lo miráramos. Usted ve cómo muchas veces nosotros, por hablar de más, terminamos teniendo de menos. Satanás no siempre empuja a la gente fuera del camino. Muchas veces solamente los convence de caminar unos grados fuera de él. Número 5. La roca no es una doctrina, la roca es Cristo. ¿Dónde dice eso? Primera de Corintios capítulo 10, versículo 4, pastora, declara que la roca es Cristo. No hay otro fundamento que el que ya fue puesto, Cristo. El Dios que tú y yo le servimos, el que vino a morir por ti y por mí en la cruz de Calvario. Nuestra seguridad no está en el ministerio, no está en la posición, no está en el talento, no está en la emoción, no está en la temporada. Nuestra seguridad está en Cristo. Por eso muchas veces fracasamos en medio del camino, porque nuestra confianza la ponemos en muchas cosas. Ponemos la confianza en esa profesión, ponemos la confianza en el trabajo, ponemos la confianza en nuestro talento, pero la confianza tuya y mía debe ser Cristo, los inmovibles. Seguimos. Cuando Cristo es el fundamento, las noticias cambian, las temporadas cambian, las personas cambian, pero el fundamento permanece. Cuando Cristo es tu fundamento, la tormenta puede tocar tu casa, pero nunca puede arrancar tu identidad. ¿Qué es tu identidad? Quien tú eres en Dios. ¿Te has hecho esa pregunta alguna vez? ¿Quién soy yo en Dios? Le voy a poner de ejemplo para que nadie se ofenda. ¿Quién es el pastor Jonathan en Dios? ¿O quién es Jonathan? Simplemente vamos a dejarlo del pastor afuera. ¿Quién es Jonathan en Dios? ¿Qué identidad tiene Jonathan en el reino? ¿Tendrá identidad de hijo? Ay, no te metas por ahí, pastor. ¿Tendrá identidad de sobrino? ¿Tendrá identidad de oveja? ¿Tendrá identidad de cosa? ¿Cuál es mi identidad en el reino? ¿Quién yo quiero ser en Dios como establece la palabra? ¿Quiero ser alguien inmovible? Lo primero que tengo que conocer es quién yo soy en Dios. Yo no soy quien dice la gente, yo soy quien Él determinó desde la eternidad.
¿Quién fue el que determinó mi identidad desde la eternidad? Cristo. Mi vida está escondida ¿en quién? En Cristo. Y Cristo está escondido en Dios. Por ende, no importa la tormenta, no importa la dificultad, no importan los vientos. La vida en Dios es mayoría. Quiero poner una imagen sobre una casa que está fundamentada sobre la roca. Una imagen que conseguí, ¿verdad?, en gran manera. Se ve media rara, pero ciertamente usted puede ver el mar golpeando la casa. Y todo el mundo sabe que cuando usted está en agua salada, el cimiento se va pudriendo. Sin embargo, esa casa que está sobre la roca permanece intacta. Así pasa con nosotros cuando el cimiento de nosotros o la zapata está puesto en Dios. Pueden golpear los vientos, puede golpear el río, puede golpear la casa y esa casa no se va a caer. De igual manera hay otra imagen de un faro que está en mismo medio del mar golpeándolo las olas. Años siendo embestido por la tormenta, siendo embestido por las olas, siendo embestido por los vientos, y automáticamente su cimiento está sobre la roca, el faro no cae. Y la última imagen es que para tú y yo poder crecer hacia arriba, primero tenemos que empezar a crecer hacia abajo. Ese árbol se ve muy frondoso, se ve muy derecho en la superficie, sin embargo está constituido de raíces profundas que están buscando el agua hacia abajo. Y muchas veces para usted y yo subir, primero tenemos que bajar. Para ser inmovible, primero tenemos que empezar desde abajo. Y es el lugar donde la gente no quiere comenzar. Creo que Dios nos está llamando a profundizar. Hay mucha gente emocionada, pero no transformada. Se emocionan con una palabra, pero cualquier viento de doctrina los mueve. Y la realidad es que la tormenta viene a revelar cuán débil o cuán fuerte yo soy. Cada vez que se levanta una tormenta en tu vida, es para enseñarte dónde está tu cimiento, dónde está tu zapata, dónde está tu bendición en Dios. No voy a buscar, ¿verdad?, más emociones, más entretenimiento, más experiencia, sino voy a buscar más fundamento. Porque en los próximos meses no serán definidos por quien sabe más. Serán definidos por quien está firme en Cristo. ¿Dónde está nuestro cimiento en esta noche? Dios está levantando una generación de inmovibles, una generación que no se ofende fácilmente, una generación que no se quita fácilmente, que pueden golpear los vientos, que pueden soplar los ríos, pero su casa no cae. Hombres y mujeres que no serán movidos por la presión. El salmista decía en el Salmo 118:13, me empujaste con violencia para que cayese. Pero la gran noticia es que el cimiento estaba ¿en quién? En Jehová. No importa que la tormenta venga a sacarte de tu posición. Tú eres inmovible. Tú eres inmovible, lo voy a repetir. Tú eres inmovible. Hombres y mujeres que no serán movidos por la crítica. No serán movidos por el miedo, no serán movidos por doctrinas extrañas, por información incorrecta. Serán edificados sobre la roca. La pregunta de esta noche no es si vendrá la tormenta. Todos sabemos que la tormenta llegará. Diga, la tormenta llegará. La gran pregunta es, ¿sobre qué estoy edificando mi vida? Quiero que reflexiones en estos momentos. ¿Sobre qué está edificada mi vida? ¿Podría decir yo que soy inmovible? ¿Podría yo declarar que a pesar de que soplen los fuertes vientos voy a permanecer? ¿O he edificado sobre el miedo, sobre las emociones, sobre el coraje, sobre la angustia, sobre la depresión, sobre la crisis, sobre la mentira? ¿Sobre qué hemos edificado en esta noche? La evidencia de que estás sobre la roca
no es que nunca sea golpeado, es que después de cada tormenta sigues de pie. Hoy yo quiero declarar para los que estamos aquí, nos ven a través de las plataformas digitales, que seré movido por el Espíritu, pero no seré movido de posición. Seré flexible a la voz de Dios, pero firme en la verdad. Podrán venir lluvias, vientos, ríos, pero mi casa está edificada sobre Cristo. Porque estoy sobre la roca, permaneceré, y porque he sido llamado a ser uno de los inmovibles. Tú que me ves a través de las redes, si un momento de dolor, un momento de tristeza, de dificultad, te ha robado el gozo y te ha robado la paz, hoy yo te invito a que puedas edificar el fundamento correcto, que es el fundamento sobre la roca. Probablemente te ha tocado pasar todas las tormentas del mundo y usted me dirá: Pastor Jonathan, lo que estoy viviendo no es normal. Pero cada vez que tú declaras que tu cimiento está, o tu fundamento está en Cristo, automáticamente los vientos tienen que callar y enmudecer en medio del mar. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde. Nos vemos a la semana próxima con una palabra de bendición para ti.